Sí, en algunos casos tenemos alertivos, en otros casos ha sido análisis de riesgo. Nosotros tenemos un departamento de inteligencia aduanera en donde también se hacen revisiones desde manifiesto de carga. Entonces sí hemos ido avanzando también en esos procesos y por eso les digo, nuestra idea es culturizar inicialmente, o sea, lanzar el mensaje, miren, esta vía existe y vean desde cuándo, porque no es algo nuevo, es desde el año 1990. Lo que pasa es que no se está aplicando, esa es la realidad, como debe de ser, ¿verdad? Entonces, no, aquí nosotros estamos culturizando, explicándoles, miren, dándoles a conocer está esto, no queremos que ustedes pues lleguen a esa situación, ¿verdad? Preferimos platicarlo, enseñarles, tomemos medidas correctivas antes de, porque sí, esto puede suceder. Nosotros trabajamos de manera interinstitucional actualmente y normalmente los operativos no son de SAT, son de la Comisión Interinstitucional y ahí va Ministerio Público, Gobernación, Defensa, Salud, MAGA, SAT, ¿verdad? La literal ñ, efectuar declaraciones de mercancías consignando un valor en aduanas menor al precio realmente pagado por pagar mediante la aportación de datos inexactos en las declaraciones respectivas, sustentado en facturas u otro tipo de documentos, ¿verdad? Aquí volvemos, ¿verdad? Es un caso específico de valor. Nuevamente la observación que les hacía con clasificación. Si yo no tengo los elementos probatorios, ustedes han visto en las aduanas que lo que se hace es que se les notifica primero un requerimiento, ustedes presentan medios de prueba, si todavía se considera a veces que hace falta algo, se les notifica una audiencia. La audiencia no es para que la acepten de inmediato, y eso se los he dicho a los contribuyentes, es que miren, me obligaron a pagar, ¿quién nadie le obliga a pagar? O sea, la audiencia es eso, el nombre significa audiencia, quiere decir yo le estoy dando otro momento, otra oportunidad de que usted me indique qué pasó. Yo en la audiencia lo que pasa es que tengo la obligación de explicarle cómo fui descartando los métodos de valor hasta llegar a mi último recurso y decirle a usted, mire, en mi base de datos esa misma mercancía, importada del mismo proveedor a veces o hasta del mismo país, etcétera, cuesta tanto, ¿verdad? Entonces yo le estoy notificando a esa audiencia para que usted por favor con algo más palpable, más fuerte, me lo pueda demostrar que no fue así. La audiencia, si efectivamente, pues usted está consciente y puede conseguir los documentos, pero no los tiene en el momento, ¿qué se ha hecho? Pues lo que hacen es que solicitan el cargo a fianza en muchos de los casos y que se sigue investigando. Pero ¿qué pasa? Lo que hemos visto, la práctica. Miren, para salir ya, como ya me dio una audiencia, ahí que solicito cargo a fianza, pago un depósito, no sé qué, no sé cuánto, viene la resolución, ahí voy y me voy. Y se olvidan del trámite. Eso continúa. O sea, el hecho que hayan solicitado el cargo a fianza o el pago en depósito, ahí no termina el proceso. Nos tienen que conseguir más pruebas, porque así pueden ustedes desvanecer esa audiencia. Si no las consiguen, volvemos otra vez a los 30 días. Yo tengo como servicio aduanero 30 días para notificar ¿qué? Una resolución. Y en la resolución, ¿qué le voy a decir? Yo no se lo voy a desvanecer porque ya no me presentó más pruebas. Más bien ahí ya le confirmo el ajuste. Entonces, por eso cuando dicen, me obligaron a pagar, es que no fue que lo obligaron a pagar, es que ya no presentó más pruebas, tenía derecho, se llevó su mercancía y ahí se quedó tranquilo. No, llévese su mercancía, dejó su fianza o su pago en depósito, continúe solicitando sus documentos de prueba y haga su escrito a la aduana, aunque usted ya tenga su mercancía en la bodega. Haga su escrito para que la aduana siga analizando lo que usted presentó y yo sí he sabido, han habido casos que cabal se han desvanecido. Las audiencias se les notifica también, miren, es con lugar hacia su persona, efectivamente, la fianza se da por finiquitada, no se va a ejecutar, o en lo que es el pago en depósito, puede solicitar ya su devolución de impuestos, ¿verdad? Pero sí la mayoría de los casos que yo he visto en resoluciones, paran confirmando el ajuste, y después hasta ustedes pagando, saber cuánto para irnos ya a tribunales, a lo contencioso, al económico coactivo, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no se ha tenido el cuidado de que si yo ya me llevé la mercancía, ahí no se ha terminado el proceso. Tengo que conseguir más pruebas y presentar mi escrito. Entonces ahí ya les di un tip. La O, este es el último caso especial. En ese caso usted continúa, impugna, o sea, si le resuelven, digamos, confirmar ese ajuste, usted tiene todavía recurso. O sea, usted puede interponer un recurso en contra de esa resolución, presentar o adicionar las pruebas. ¿Por qué? Cuando ustedes interponen un recurso en contra de una resolución que ha firmado un administrador de aduanas, ya no lo vuelven a conocer ellos, eso ya se eleva a otro nivel. Entonces en el otro nivel se hace otro análisis técnico
De repente usted en ese momento no tenía todas las pruebas, pero ahora ya las tiene, interpone el recurso y presenta todavía más pruebas o más documentos que van a confirmar esta situación, y ahí esto ha llegado incluso hasta asesoría técnica del directorio, ¿verdad? Y a los tribunales, que ahora ya hay tribunal aduanero aquí en SAT, en donde incluso aún ya está en esa etapa, se ha declarado prácticamente la enmienda de todo el proceso y a favor del contribuyente. Claro que sí, cuando procede, o sea, eso es lo que pasa. Nosotros no, así como exigimos, ¿verdad?, que el contribuyente pague lo que deba de pagar, porque ni más ni menos lo que deba de pagar, si nosotros cobramos de más, también tenemos que reconocerlo y devolverle al contribuyente lo que está pagando de más, ¿verdad? O sea, eso así es, ¿verdad? Por reconocer un error en este caso, ¿verdad?, si se dio, o que no se tenían todos los elementos, porque ha sucedido. Cuando interponen un recurso hemos visto casos en donde pues colocan eso, ¿verdad? Mire, al momento de esta situación yo no contaba, pero aquí ya efectuó, incluso a veces cuando ha sido el crédito, ya hasta efectuó el último pago y aquí está la última transferencia, entonces se puede confirmar toda la cadena, ¿verdad? O no se tenía, por ejemplo, tal vez hay un contrato, en esto de los descuentos hay que tener mucho cuidado, porque también el GAT establece cuáles son descuentos que se aceptan y cuáles no, entonces hay que leer también eso, ¿verdad?, esa parte. Entonces, los descuentos que sí son aceptables y que están plenamente documentados, normalmente en contratos, ¿verdad? Entonces, esos sí la aduana los tiene que respetar, ¿verdad? Pero descuentos verbales o algo así, eso nosotros no podemos aceptarlo, ¿verdad? Eso hay que ver también ese tipo de condiciones. Pero sí, lo ideal hubiera sido en ese caso, si ustedes tenían la certeza y lógicamente podían conseguir, aunque sea posteriormente, más documentos que fortalecieran el precio realmente pagado por pagar, era de impugnarlo, ¿verdad? No pagarlo, impugnar. Al momento que ustedes lo pagan, casi están diciéndole a la autoridad aduanera o al servicio aduanero, usted tenía razón, ¿verdad? Yo tenía que haber pagado eso. Y muchos, lamentablemente, aunque no debe de ser así, ya se fijan, bueno, ya vieron, sí, eso es lo que tenía que pagar, entonces para el próximo se lo ajusta tanto. Nosotros les hemos recomendado también otra situación. Actualmente en SAT, el año pasado se creó la Gerencia de Asuntos Internos, no teníamos internamente en SAT, pero ya está, en donde pues ellos realizan ya investigaciones, pero a lo interno, o sea, personal nuestro, ¿verdad? Es como el área de personal y de investigación de la policía, etcétera, pero hacia nosotros mismos. Entonces sí hemos tenido algunos casos en los que se les ha referido, las denuncias que se han hecho, aunque usted se reúna con alguien de asuntos internos o aunque llame o algo, es anónima. Y sí se ha dado seguimiento, porque prueba de ello es algunos casos incluso de detenidos que han habido, porque efectivamente algunas personas pues han indicado, mire, lo que pasa es de que yo ya topé, pues ya presenté todo, ya están todas las pruebas, y más bien pues algunos han comentado como que ellos quisieran algo más, ¿verdad? Perdón por explicarlo así, pero así nos han hecho ver. Entonces, en esa fase es mejor ir a esta parte de asuntos internos, ¿verdad?, en la SAT. Vamos, si no tenemos aquí el link, en la página de SAT en denuncias, hay una parte de denuncias, ellos cursan todo lo que es de personal, lo trasladan a asuntos internos. Si por ejemplo ustedes dejaran una denuncia, mire, yo tengo información específica de un caso, pero quiero tratarla directamente con alguien de asuntos internos, por favor enviarme el link, entonces ya le mandan el contacto de alguien mejor directamente, en donde ellos trabajan las denuncias de manera ahí sí que profesional. No se enteran ellos de dónde vino la investigación o la verificación. ¿Por qué? Porque no se ve solo su caso, ¿verdad? Porque algunos dicen, mire, si yo denuncio, después toman represalia contra mí. No, pero es que ahí lo que se hace es, usted indica tal persona, tal dato, y lo que se va a hacer es el análisis incluso, porque si le pasó a usted, le pudo haber pasado a otras personas que esta misma persona realizó. Entonces van a hacer ellos todo el récord y el análisis hasta cierto plazo de las declaraciones aduaneras y empiezan a muestrear y a ver todo eso. Entonces han habido casos en que ellos sí han llegado a investigaciones serias donde ya hay denuncias penales, porque efectivamente se puede comprobar pues que la persona, pues en este caso hay incumplimiento de deberes, ¿verdad? Porque como usted dice, si ya tenía todas las pruebas y realmente estaba todo fehaciente ahí, ¿por qué no tomó la decisión de una vez, verdad? Y en otros casos sí ha habido el tema de que pues de repente ya hay algo más, ¿verdad? O sea que sí había cierta corrupción, extorsión o algo ahí, ¿verdad? Entonces sí se ha seguido. Esta área es nueva, es reciente, ¿verdad? Con personal incluso de fuera de SAT, no hay de los que hayan estado aquí. Entonces es mejor, ¿verdad? Porque ellos tienen un poco, son más objetivos. Internamente hay una unidad que se llama de control aduanero ex post. Ellos pueden armar el expediente completo
remitir el caso a la unidad de control aduanero ex post y ellos en conjunto con fiscalización ya hacen otro tipo de verificación, pues, pero ya posterior y como usted dice, no atrasándole el embarque ahí en la aduana. Y lo que sucede es que como nosotros estamos ahí sí que sumados al sistema internacional que ya se fijó, ¿verdad?, en la Organización Mundial de Comercio, y comprendo su posición porque, por ejemplo, en el tema del combustible, nosotros aquí lo vendemos por galones, pero si ustedes lo declaran, se los piden por litros. Entonces sí, es cierto, todos esos aspectos, es bueno que ustedes vayan, si de verdad ya es demasiado, como usted dice, o sea, ha tenido varios casos, ya se les ha explicado y continúan con la misma actitud, sí es mejor denunciarlo, fíjese, porque realmente lo que ha sucedido, y me he dado cuenta yo, es que como esos casos a veces no llegan aquí, ¿verdad?, al área normativa. Entonces muchas veces de repente la percepción aquí es que todo está bien ahí en la parte operativa y la verdad es que hay problemas, ¿verdad? Solo este último, simular la importación o exportación, reexportación o acogerse a cualquier otro régimen o operación aduanera con el fin de obtener beneficios fiscales, tributarios o de cualquier otra índole que otorgue el Estado. Este inciso también lo crearon para el tema de lo del crédito fiscal, ¿verdad? Se empezó a encontrar mucha simulación de exportaciones y ahí sí ya confirmadas, ¿verdad?, a los países donde supuestamente iban a llegar, a los proveedores a quienes supuestamente se los iban a sus clientes en otros países, y los confirmaron por escrito a la administración tributaria que eso jamás llegó, que nunca compraron eso, y aquí ya estaban hasta reclamando crédito fiscal por esas exportaciones. Entonces ese también es un delito de defraudación aduanera. El artículo 6 del decreto 5890 nos indica de la constitución de delito, o sea, no todo es delito. ¿Cuándo va a ser delito? Cuando algunos de esos casos especiales que vimos, nosotros separamos la mercancía que es objeto de problema, por ejemplo, la literal I, que viene mercancía no declarada. La mercancía declarada se sigue el trato normal del despacho. Los no declarados se separan y los compañeros tienen que valorarlo. Si resulta que el valor en aduana de esas mercancías es superior a 3,000 pesos centroamericanos, en este caso son $3,000, ¿verdad?, o excede del 3% del valor total del embarque, entonces va a ser delito. Pero si no pasa 3,000 o no pasa del 3% del total del embarque, ¿verdad?, ahí dice se va a aplicar el menor de los montos, entonces no es delito. Entonces se trabaja como una infracción aduanera y eso se puede resolver de una vez en la aduana. Es decir, se les puede autorizar rectificar en el caso que pusimos de ejemplo, si es mercancía no declarada, se les autoriza la rectificación, pero ahí sí tienen que comprobar, como les decía, mandar a pedir tal vez otra factura del proveedor de origen para comprobar la propiedad de esas mercancías, ¿verdad? Entonces se les autoriza rectificar. Actualmente, en algunos casos no se está haciendo así. De una vez les tiran la rectificación y entonces, como les decía yo, ¿y cómo le comprobaron la propiedad? Si la factura va a seguir estando por 100, aunque hayan venido 300. Entonces, las otras 200 que venían de más, si de verdad el valor no pasaba, está bien, no lo denuncie, pero pida que le presente el documento que respalda esas otras, no solamente que tienen la rectificación. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces, ahí estamos claros. Va a ser infracción aduanera hasta 3,000 o cuando no se exceda el 3% del FOB del total del embarque. Si pasa alguno de estos montos, alguno de los dos, ya se va a un delito penal, ¿verdad? Entonces ahí sí ya tendrían que denunciarse en la aduana. Volviendo a hacer énfasis que va a ser delito cuando media intención y cuando supere ese valor, ¿verdad? El artículo 7 de las sanciones, ¿verdad?, penales, esto es bien importante. La ley hace distinción de 3 figuras: autores, cómplices y encubridores. Los autores tienen una pena de prisión de 7 a 10 años, los cómplices de 2 a 4 años y los encubridores de 1 a 2 años. Entonces, por eso es lo que hay que tener cuidado, porque de repente sin quererlo podemos encauzar o podemos coincidir en una de estas 3 figuras, ¿verdad? Mejor si no. Si los encubridores o cómplices son servidores públicos o agentes aduaneros, así lo dice la ley, se les aplicará la pena de los autores. En la reforma que estamos proponiendo,
Vemos nosotros que también es un poco injusto solo a los agentes aduaneros, ¿verdad? ¿Y qué pasa con todos los demás auxiliares de la función pública aduanera? Porque pudiera ser que no fue el agente, pero fue el transportista. Que no fue el agente o el transportista, pero fue la empresa courier. Que no fue esa empresa, pero fue la naviera. Entonces, lo que se está tratando de modificar ahí es que diga o auxiliares de la función pública aduanera. Porque si son nuestros auxiliares, son también responsables de manejar, entender todo lo que es la legislación aduanera y poder orientar a los demás, ¿verdad? Si no, ¿por qué los llamamos auxiliares? Y además de esa pena es la multa equivalente al valor de la mercancía o de los bienes involucrados. Actualmente no les está aplicando esto el organismo judicial, les está aplicando el valor de los impuestos dejados de percibir, aunque la ley sí es clara en decir que el valor de la mercancía. Pero no sabemos por qué en algunos casos, en la mayoría de casos que hemos visto en todos, han aplicado el valor de los impuestos dejados de percibir. Entonces, si ya es una práctica normal eso, nosotros estamos proponiendo que en la nueva ley, mejor diga de una vez, que sea el valor del monto de los impuestos dejados de percibir. Miren, nos decían unos de jurídico, pero es que eso es menor, pero si de todas maneras actualmente no estamos recibiendo eso, por lo que dice la ley, porque ahí dice el valor de la mercancía y todos los jueces han dictaminado que el monto de los impuestos, entonces mejor dejémoslo legalmente así, ¿verdad? Aquí era un artículo que yo les decía, ¿verdad? ¿Qué pasa con esos vehículos? El artículo 10. Los vehículos utilizados para el transporte de las mercancías, bienes o artículos incautados no caerán en comiso si se prueba que son propiedad de terceras personas sin culpabilidad alguna del hecho. Pero mientras llegan a probar eso, están ahí detenidos los vehículos. Entonces hay que tener mucho cuidado porque los medios que se utilicen para transportar esas mercancías por defraudación aduanera o por contrabando aduanero también se van consignados. En el artículo 16 lo que nosotros tenemos son algunas reglas especiales. La primera regla lo que nos indica es que los aforos, la determinación de los tributos y el avalúo de las mercancías, bienes o artículos objeto de la infracción, o en este caso del delito también, ¿verdad?, realizados por autoridades aduaneras, ¿para qué van a servir? Es el famoso aforo. Sirve para que se pueda establecer si es delito o es infracción. Es lo que les decía, ese ejercicio de separar las mercancías, de valorarlas, de establecer cuánto fue el monto dejado de percibir, etcétera, solo nos va a servir para determinar si es infracción o delito. Y ese aforo que nosotros levantamos es el único que toma el juez como válido para establecer el valor de la mercancía y el monto de los impuestos dejados de percibir. A veces, pues ustedes ven en los medios de comunicación que de repente, pues PNC, ¿verdad?, lanza alguna información ahí, sí, se incautaron mercancías de contrabando, que estimamos que ascienden a tanto, ¿verdad? Después resulta que cuando nosotros nos llevan las mercancías y se hace la valoración, los montos de los impuestos, etcétera, y se presenta el aforo, después nos reclaman incluso al Ministerio Público, mire, pero es que ellos dijeron que era tanto. Pues sí, pero, o sea, si ellos le pueden firmar el aforo oficialmente, pues que se lo hagan, pero realmente la autoridad competente es, en este caso, la SAT, y nosotros ya aquí está, mire, la base, etcétera, y esto es lo que cuesta esa mercancía, pues no podemos nosotros ponerle otro valor, porque el otro le puso más alto, ese va a ser, no, o sea, nosotros valoramos lo que es, ¿verdad?, lo que está en la base de datos. El Ministerio Público a nosotros nos piden el aforo. Pues como es una información, ¿verdad? Ustedes dicen que valorar en tanto, ¿verdad? Pero esa es una mera estimación, ¿verdad? Pero realmente lo oficial es hasta que nosotros mandamos el dato, ¿verdad? Que ya se hace la revisión, digamos, por ejemplo, nosotros les explicábamos a ellos, un ejemplo, en contrabando se incauta mucho licor. Entonces, por ejemplo, hay cervezas por diferentes presentaciones o licores de botellas de diferentes presentaciones. Entonces, ellos vienen a esa estimación a veces con la máscara, ¿verdad?, con la última. Y yo, no, o sea, nosotros separamos. Así sean solo 5 de estas, 10 de estas y 15 de las otras, nosotros cada una es una línea distinta y lo valoramos como debe de ser, por su presentación, por su capacidad, etcétera, la marca. O sea, es un trabajo así arduo, pero nosotros lo hacemos a detalle, ¿verdad?, para que ellos tengan el dato real. La literal B, ahí lo que indica es que quien conoce o quien detiene, en este caso normalmente es la PNC, ¿verdad?, porque ellos son los facultados para hacer un alto en una carretera, etcétera. Todos los bienes que ellos incauten, y en este caso también los vehículos, ¿verdad?, ellos los van a poner a disposición de la autoridad aduanera. Normalmente ahí dice la ley que se lleve a la aduana más cercana, pero lógicamente no todas las aduanas tienen la misma capacidad.
Entonces se coordina y se le dice, bueno, está bien, llévenlo a tal aduana o tal otra, ¿verdad? Para tener un lugar adecuado para el resguardo de las mercancías. Nosotros tenemos que cuidarlas porque al final es la prueba del Ministerio Público y hasta que termine el proceso o que el juez ordenara, por ejemplo, una destrucción, entonces podemos salir de ellas, de lo contrario lo tenemos que resguardar. La autoridad aduanera dice que al momento de recibirlos procederá a su valoración, ¿verdad? El tema del aforo, para establecer si es delito o infracción tributaria. Y que tenemos la obligación de poner la denuncia penal a los 5 días de haberla recibido. En este caso, lo que ha sucedido es que como casi todas las mercancías que nos llegan, más que todo es por tema de contrabando aduanero, a las aduanas, las lleva la policía. Normalmente cuando las pone a disposición de la aduana, ellos ya están informados al Ministerio Público. Esto nos ha generado una complicación. Por un lado, nos facilita el tema de que, bueno, si es delito, pues ya el MP lo conoce, solo le informamos y va al aforo. Pero si es infracción aduanera, entonces aquí claro lo dice la ley, que todavía la persona tiene derecho, ¿verdad? O tiene la oportunidad de solventar su situación por la vía administrativa. Pero como vienen ellos y ya le han informado al Ministerio Público o algunas veces hasta las han puesto a disposición de juez, entonces las personas se ven todavía con esa complicación, que a pesar de que era una infracción, van a tener que ir a solventar primero su situación a esas instancias para que ya ellos se inhiban de conocer o permitan que ya la SAT actúe de manera administrativa. Eso es lo complejo, ¿verdad? Entonces, a nosotros sí se nos complica, como les digo, más en el tema de contrabando. La literal C sí nos indica de una vez, ¿verdad? Que cuando son mercancías, bienes o artículos objeto de defraudación aduanera, ese primer párrafo es para defraudación aduanera, que son de fácil deterioro o descomposición, nosotros sí podemos, con autorización de juez, venderlas siempre y cuando cumplan con los requisitos no arancelarios y la legislación aplicable a su comercialización, ¿verdad? Si se quedaran por delito de defraudación aduanera, ¿qué les digo yo? Fruta. Entonces nosotros no podemos estar guardando esa fruta ahí en la aduana, ¿verdad? Se imaginan la pestilencia de los días ahí porque se arruinaría. Entonces la ley sí nos faculta que nosotros si no lo reclama, ¿verdad? Lógicamente, o sea, la primera oportunidad es para el importador, ¿verdad? Venía por decirles más que todo, de más, pues si consigue sus medios de prueba y solicita que sí lo quiere recuperar, se le autoriza su rectificación y se va, pero si no lo pide y no lo reclama y nos quedara ahí esa fruta, nosotros tendríamos que venderla o en todo caso entregársela al MAC, ¿verdad? Que es autoridad competente para que ellos dispongan, ¿verdad? Porque no podemos mantener eso en la aduana. Y así como, por ejemplo, frijoles, cuando es defraudación aduanera, pues les digo, ese es ojo, ese es para defraudación aduanera, o sea, algo que se detecta en la aduana, que yo declaré, que pasé a la aduana, declaré mal, pero declaré. Entonces, si se incauta ahí en la aduana y es defraudación aduanera, se puede optar por venderlas o la persona las recupera. Pero si es contrabando, aplica el segundo párrafo. En el caso de mercancías, bienes o artículos que sean objeto del delito de contrabando aduanero, ahí no importa si son perecederos, si no son perecederos, si es alimentos, si es bebida, lo que sea, o casos especiales de contrabando aduanero y que no documenten con la declaración de mercancías el sometimiento a un régimen aduanero, que normalmente no lo hacen porque se les ha agarrado que entran por los cruces vehiculares no controlados, el Ministerio Público procederá a solicitar autorización judicial para su total destrucción. No hay otra opción. La ley sí es bien drástica en ese sentido, como la redactaron en ese momento, ¿verdad? No hay otra opción. Sea lo que sea que se incaute, se tiene que destruir cuando es contrabando aduanero. No nos permite a nosotros otra opción. Ni venderlo, ni donarlo, nada, ¿verdad? Solo su destrucción.